Bienvenidos un día más a su canal de confianza para destapar los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, nos hizo suspirar y nos dejó con ganas de más, Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Pero no vamos a hablar de su romance en Medcezir, no. Vamos a adentrarnos en un misterio, en un secreto explosivo que, según dicen, nadie debía saber. ¿Listos para descubrirlo? Pues pónganse cómodos, agarren sus palomitas y vamos al grano. Antes de empezar, un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, bienvenidos al Club del Chisme. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Y si ya son parte de esta familia, ya saben, un like nos ayuda un montón. Ahora sí al lío. Aatay y Serine. Dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión, drama y una química innegable. Desde que los vimos por primera vez en Medcezir, la serie que los catapultó a la fama internacional, la gente no paraba de especular sobre si su amor traspasaba la pantalla. Y la verdad es que durante un tiempo sí lo hizo. Tuvieron una relación que, aunque intermitente y llena de altibajos, mantuvo a los fans en vilo. Pero hoy no vamos a hablar de su relación pública, de sus fotos juntos, de sus declaraciones de amor. Hoy vamos a hablar de lo que se escondía detrás de las cámaras, de lo que nadie, o casi nadie, vio. Este secreto, mis queridos chismosos, gira en torno a una supuesta discusión, una pelea monumental que, según fuentes cercanas a la producción de Medcezir, fue el detonante para que su relación terminara. No una simple discusión de pareja, no, sino una pelea tan intensa que obligó a los productores a intervenir y amenazó con poner en peligro el futuro de la serie. Medcezir, con su trama cautivadora y la química palpable entre los protagonistas, se había convertido en un fenómeno cultural. La serie era un imán de audiencia, y su éxito dependía, en gran medida, de la armonía entre Aatay y Serine. Pero, ¿de qué se trataba esa discusión? ¿Qué fue lo que encendió la chispa de la discordia entre estos dos titanes de la actuación? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según nuestras fuentes, la pelea tuvo que ver con los planes de futuro de ambos. Aatay en ese momento estaba muy enfocado en consolidar su carrera como actor, buscando proyectos más desafiantes y con mayor proyección internacional. El actor, con una ambición voraz, veía en el cine y las producciones internacionales la siguiente etapa lógica en su ascenso meteórico. Su agente, de hecho, ya estaba gestionando reuniones y castings en el extranjero. Serine, por su parte, tenía una visión diferente. Quería explorar otros caminos, quizás enfocarse más en su carrera musical y tomarse un respiro de la actuación. La actriz, aunque disfrutaba del éxito de Medcezir, sentía una necesidad imperiosa de reconectar con su pasión por la música. Había empezado a escribir canciones y a tomar clases de canto, soñando con lanzar su propio álbum. Además, la exposición constante de la actuación la estaba agotando, y anhelaba un tiempo de introspección y descanso. Al parecer, estas diferencias de visión generaron una gran tensión entre ellos. Aatay sentía que Serine no estaba tomando su carrera lo suficientemente en serio, que no estaba aprovechando el éxito que habían logrado juntos. La veía desperdiciar una oportunidad de oro, una plataforma inigualable para alcanzar la cima. Él creía que debían aprovechar al máximo el momento, trabajando juntos en proyectos ambiciosos que solidificaran su estatus como estrellas. Serine, a su vez, se sentía presionada por Aatay para seguir un camino que no era el suyo, para sacrificar sus propios sueños en aras de un proyecto común. Se sentía sofocada por la ambición de Aatay, como si él intentara imponerle su propia visión del éxito. Ella valoraba la libertad de explorar sus propios intereses, de no encasillarse en un único rol. Sentía que Aatay no respetaba sus deseos y necesidades individuales. La tensión fue escalando poco a poco hasta que durante la grabación de un episodio clave de Medcezir, explotó. Según cuentan, la discusión se produjo en pleno set, delante de todo el equipo. Hubo gritos, reproches y hasta lágrimas. Los maquilladores y peluqueros, testigos involuntarios, recuerdan el ambiente gélido que se apoderó del set. Los técnicos de sonido e iluminación, acostumbrados al bullicio y las risas, quedaron petrificados por la intensidad de la pelea. La situación fue tan tensa que la grabación tuvo que ser suspendida y los productores tuvieron que intervenir para evitar que la cosa llegara a mayores. El director, visiblemente afectado, intentaba calmar los ánimos, mientras que los guionistas observaban la escena con preocupación, conscientes de las posibles consecuencias para la serie.
La pausa en la grabación se extendió durante horas, mientras los productores intentaban mediar entre las partes y restaurar la calma en el set. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la pelea, Aatai y Serinei se distanciaron aún más. Dejaron de hablarse fuera del set y, según algunos testigos, incluso evitaban cruzarse en los pasillos. La química que los había unido en un principio se esfumó por completo, dejando paso a una frialdad palpable. Las miradas cómplices y las risas compartidas fueron reemplazadas por silencios incómodos y gestos evasivos. La relación entre ellos se había deteriorado irreparablemente. Los productores de Medcezir, conscientes del impacto que esta situación podía tener en la serie, intentaron mediar entre ellos. Les ofrecieron terapia de pareja, les dieron tiempo para reflexionar y hasta les prometieron ajustar el guión para que sus personajes tuvieran menos escenas juntos. La cadena de televisión, preocupada por la posible caída en la audiencia, presionaba a los productores para encontrar una solución rápida y efectiva. Se barajaron diversas opciones, desde la contratación de un mediador profesional hasta la reestructuración completa del guión. Pero nada funcionó. La relación entre Aatai y Serinei estaba rota y no había vuelta atrás. La brecha entre ellos era demasiado grande, las heridas demasiado profundas. La confianza se había perdido, y el resentimiento había tomado su lugar. Los intentos de reconciliación resultaron infructuosos, y la situación en el set se volvió insostenible. Pero aquí viene la parte más jugosa de este secreto explosivo. Según una fuente muy cercana a la producción, la pelea no solo tuvo que ver con sus planes de futuro, sino también con una tercera persona. Sí, lo que están pensando, un posible romance extramatrimonial. Prepárense porque esto se pone aún más interesante. Al parecer, durante el rodaje de Medcezir, Aatai se sintió atraído por una de las actrices secundarias de la serie. No vamos a dar nombres, pero sí podemos decir que era una joven promesa que estaba empezando a destacar en el mundo de la actuación. Según nuestra fuente, Aatai y esta actriz compartían muchos intereses en común y pasaban mucho tiempo juntos fuera del set. Los rumores sobre su cercanía comenzaron a circular rápidamente entre el equipo de producción. Serinei, al enterarse de esto, se sintió traicionada y humillada. No solo por el hecho de que Aatai la estuviera engañando, sino también por el hecho de que lo estuviera haciendo con alguien tan cercano a ella. La actriz, que siempre se había mostrado segura de sí misma, se sintió vulnerable e insegura. La idea de que Aatai pudiera estar interesado en otra persona la carcomía por dentro. La discusión que tuvieron en el set, según esta fuente, fue en realidad una confrontación sobre este supuesto romance. Serinei, consumida por los celos y la rabia, exigió explicaciones a Aatai. Él, por su parte, negó rotundamente las acusaciones, argumentando que solo se trataba de una amistad. Sin embargo, la tensión en su voz y la evasión en sus ojos no lograron convencer a Serinei. Obviamente nunca hubo pruebas concretas de que Aatai y esta actriz tuvieran una relación. Pero el rumor corrió como la pólvora por todo el set de Medcezir, y contribuyó a envenenar aún más la relación entre Aatai y Serinei. La incertidumbre y la desconfianza se apoderaron de la relación, minando cualquier posibilidad de reconciliación. Después de Medcezir, ambos siguieron caminos separados. Aatai se enfocó en su carrera como actor, protagonizando series de éxito como El Protector y Jesilkam. El actor, impulsado por su ambición, se dedicó por completo a su trabajo, buscando constantemente nuevos desafíos y oportunidades. Su talento y dedicación lo llevaron a convertirse en uno de los actores más reconocidos de Turquía. Serinei, por su parte, siguió explorando otros caminos, participando en obras de teatro y musicales, además de lanzar su propia línea de ropa. La actriz, fiel a su espíritu libre e independiente, buscaba proyectos que le permitieran expresar su creatividad y explorar diferentes facetas de su personalidad. Su incursión en el mundo de la moda y la música le brindó la satisfacción y la realización que tanto anhelaba. Aunque han pasado varios años desde que terminaron su relación, el recuerdo de Aatai y Serinei sigue vivo en la memoria de sus fans. Muchos todavía sueñan con una reconciliación, con la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla. Las redes sociales se inundan constantemente de mensajes y peticiones de fans que anhelan su regreso como pareja. Pero la verdad es que después de todo lo que pasó, parece poco probable que eso suceda. Las heridas emocionales son profundas y la confianza, una vez rota, es difícil de restaurar. La relación entre Aatai y Serinei se ha convertido en un recuerdo agridulce, un capítulo cerrado en sus vidas.
El secreto explosivo que nadie debía saber sobre Aatai y Serine es una historia de amor, ambición, traición y desilusión. Una historia que nos recuerda que detrás de las luces y el glamour del mundo del espectáculo, también hay personas de carne y hueso, con sus propias inseguridades, miedos y deseos. El precio de la fama puede ser alto, y las relaciones personales a menudo se ven afectadas por la presión y la exposición mediática. Y esa, mis queridos chismosos, es la verdad detrás de la historia. Un secreto que, aunque oculto durante mucho tiempo, finalmente ha salido a la luz. La realidad, como siempre, supera la ficción. En resumen, hemos hablado sobre la relación entre Aatai Ulusoy y Serine Isarkaya, explorando un supuesto secreto explosivo detrás de su ruptura. Descubrimos que una fuerte discusión, posiblemente relacionada con diferencias en sus planes de futuro y rumores de una tercera persona, pudo haber sido el detonante para el fin de su romance. Una historia llena de matices, pasiones y conflictos, que nos revela la complejidad de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme en esta investigación. Espero que hayan disfrutado descubriendo este jugoso secreto tanto como yo disfruté investigándolo. Recuerden que el chisme no es solo entretenimiento, sino también una forma de comprender mejor la naturaleza humana y las dinámicas sociales. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que la relación entre Aatai y Serine tenía futuro? ¿Qué piensan sobre los rumores de infidelidad? ¿Creen que la fama influyó negativamente en su relación? Déjenme sus comentarios abajo o los leo todos. Me interesa conocer sus perspectivas y opiniones sobre este tema tan apasionante. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Recuerden que aquí en el Club del Chisme siempre encontrarán la verdad detrás de las historias. Hasta la próxima.